Imaginen por un instante lo que significa estar en la misma habitación que la encarnación absoluta del mal. Respirar el mismo aire que un depredador implacable y en lugar de sentir el impulso primario de huir para salvar la vida, sentir una fascinación profunda, oscura e irreversible. Esta es la premisa que da origen a una de las crónicas urbanas más perturbadoras y sensacionalistas que las calles de Chicago hayan presenciado jamás. Una pesadilla viviente orquestada por un hombre que aprendió de primera mano cómo ocultar la monstruosidad detrás de una sonrisa prefabricada. Robin Gecht no era un individuo que destacara en la multitud. A los ojos del mundo era un simple contratista, un hombre de familia con una rutina predecible, pero en las sombras de su propia mente se gestaba un abismo insondable. Gecht había estado en la nómina de uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos, aquel sujeto que se vestía de payaso para ganar la confianza de sus presas. Trabajar en aquel entorno tóxico no asustó a Gecht, por el contrario, le sirvió como una macabra escuela de la cual extrajo una lección aterradora. Si eres lo suficientemente calculador, puedes construir un imperio de terror a plena luz del día, sin que nadie sospeche absolutamente nada. Pero un líder oscuro no es nada sin un rebaño dispuesto a seguirlo ciegamente hacia la perdición. Gecht poseía un radar casi sobrenatural para detectar la vulnerabilidad emocional en otros hombres. Y así fue como fijó su mirada en Edward Spritzer y los hermanos Andrew y Thomas Kokoraleis. Estos tres individuos eran el blanco perfecto para la manipulación psicológica. Hombres marginados, con un intelecto limitado, carentes de propósito y desesperados por encontrar una figura de autoridad que les dijera qué hacer y cómo sentirse importantes. El proceso de lavado de cerebro que Gecht implementó fue una obra maestra de la manipulación sociopática. No los convenció de la noche a la mañana, sino que fue un adoctrinamiento lento y metódico. Comenzó aislándolos de sus escasos círculos sociales, convenciéndolos de que la sociedad los odiaba y los menospreciaba, y que solo él comprendía su verdadero potencial. Utilizando sustancias que alteraban severamente la percepción, Gecht los sometía a largas noches de discursos delirantes en los que se presentaba a sí mismo como un mensajero de fuerzas ocultas y arcanas. Les leía fragmentos de textos prohibidos y les aseguraba que, si seguían sus instrucciones al pie de la letra, trascenderían las leyes de los hombres y obtendrían un poder inimaginable, volviéndose intocables. Les hizo creer firmemente que la única forma de alimentar a esas entidades oscuras y garantizar su propia invulnerabilidad era a través del sufrimiento extremo de otros seres humanos. Para llevar a cabo estos actos inenarrables, Gecht transformó el ático de su propia casa familiar en un escenario sacado de los rincones más profundos del inframundo. Imaginen entrar en ese espacio, una habitación envuelta en una penumbra constante, donde las ventanas habían sido selladas herméticamente para que ni un solo rayo de luz, ni un solo grito, pudiera escapar hacia el mundo exterior. Las paredes estaban adornadas con símbolos grotescos pintados con tonalidades carmesí, delineando una devoción hacia lo prohibido. En el centro de este santuario clandestino se erigía lo que ellos denominaban el pedestal de las ofrendas, una estructura rústica e improvisada, donde se llevarían a cabo las ceremonias de dolor prolongado. El ambiente estaba saturado de un olor denso y nauseabundo, una mezcla asfixiante de incienso barato, cera derretida de velas negras que proyectaban sombras demoníacas en las paredes, y el inconfundible hedor metálico que deja el miedo paralizante. Era en este epicentro del horror donde Gecht guardaba celosamente sus trofeos. Pequeñas cajas de madera que contenían recuerdos impensables, partes de la anatomía de quienes ya no estaban, conservadas como reliquias sagradas que atestiguaban su dominio absoluto sobre la fragilidad humana. Con el santuario preparado y sus seguidores convertidos en marionetas sin voluntad, el grupo estaba listo para salir de cacería. El modus operandi de esta banda de depredadores nocturnos era tan clínico como despiadado. A bordo de una furgoneta roja,
un vehículo lo suficientemente común como para volverse invisible en el bullicio urbano de Chicago, patrullaban las avenidas menos iluminadas, buscando el perfil exacto de su próxima ofrenda. Elegían meticulosamente a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, aquellas que caminaban solas de madrugada, trabajadoras nocturnas o jóvenes que simplemente habían perdido el último autobús a casa. Su táctica era acercarse sigilosamente. A veces usaban engaños, fingiendo ser buenos samaritanos ofreciendo un viaje seguro, y otras veces recurrían a la emboscada por la fuerza, arrastrando a su objetivo hacia el interior del vehículo en cuestión de segundos. Una vez que la pesada puerta corrediza de la furgoneta se cerraba, la trampa se sellaba de forma definitiva. En ese espacio reducido y asfixiante comenzaba la primera fase del tormento. Para paralizar a sus víctimas y quebrar cualquier atisbo de resistencia, los miembros del grupo utilizaban una psicología devastadora, susurrándoles al oído palabras que helaban y paralizaban el pulso. Gecht, con una voz inquietantemente calmada, solía acercarse al rostro aterrorizado de la mujer y le decía: «No llores. Deberías sentirte honrada. Has sido elegida para un propósito superior. Tu dolor de esta noche nos otorgará la vida eterna, y tu esencia nos hará invencibles. Nadie vendrá a buscarte. El mundo te ha olvidado, pero ahora nos perteneces para siempre». Estas frases, repetidas como un mantra macabro, sumían a las desafortunadas en un estado de shock absoluto mientras eran trasladadas hacia el destino final. Al llegar a la residencia de Gecht, bajo el amparo de la oscuridad, las introducían a escondidas hasta el ático. Allí, la pesadilla alcanzaba niveles que desafían cualquier intento de comprensión racional. La banda sometía a las cautivas a lesiones físicas de la manera más denigrante posible, vulnerando su intimidad hasta el grado más extremo concebible. Gecht dirigía la oscura sinfonía, dictando cada movimiento a sus súbditos, exigiéndoles que demostraran su lealtad, participando activamente en la alteración irreversible de la anatomía de las víctimas. Con instrumentos que pertenecían más a un taller que a un quirófano, extirpaban trofeos físicos mientras ellas aún estaban conscientes, llegando incluso a consumirlos como una especie de ritual y pacto eterno. Asegurándose de que el sufrimiento fuera prolongado y agonizante, creyendo delirantemente que la intensidad del dolor era el alimento que sus oscuros dioses reclamaban. Finalmente, cuando el umbral de la resistencia humana colapsaba, les arrebataban su último aliento, silenciándolas para siempre antes de deshacerse de lo que quedaba de ellas en zonas desoladas a las afueras de la ciudad. Durante más de 12 angustiosos meses, este ciclo de depravación se repitió una y otra vez. El terror se infiltró en las calles de Chicago como una neblina tóxica. Mujeres desaparecían sin dejar rastro, y los misteriosos hallazgos que las autoridades comenzaron a hacer en descampados dejaban a los investigadores con un nudo en el estómago, incapaces de conectar las piezas de un rompecabezas demasiado dantesco. La policía estaba persiguiendo fantasmas, sombras que operaban bajo un código de silencio irrompible. Pero en la arrogancia de su propia locura, Gecht cometió un error de cálculo monumental. En una noche que debería haber sido rutinaria para la banda, capturaron a una joven cuya voluntad de supervivencia resultó ser más fuerte que cualquier ritual sombrío. Fue sometida al mismo calvario indecible en el interior de la furgoneta roja. Soportó las agresiones, las mutilaciones iniciales y el terror psicológico. Sin embargo, en un giro del destino, sus captores dieron por hecho que su cuerpo ya no albergaba vida tras las graves heridas infligidas. Con una negligencia nacida de la soberbia, la abandonaron a su suerte en un callejón oscuro, convencidos de que ya había cruzado al otro plano. Pero ella no se rindió. Arrastrándose a través de la agonía y aferrándose a la vida con una fuerza sobrehumana, logró ser encontrada y trasladada a un centro médico. Su supervivencia fue un milagro clínico, y más importante aún, fue el principio del fin para la secta. Desde la cama del hospital, con la voz quebrada pero la mirada llena de determinación, proporcionó a los detectives detalles que cambiarían el curso de la historia. Describió con precisión milimétrica el interior de la furgoneta roja,
Mencionó ciertos rasgos inconfundibles de sus atacantes y recordó palabras clave de los perturbadores mantras que le habían susurrado. Esta información desató una cacería policial sin precedentes. Las autoridades peinaron la ciudad hasta que, inevitablemente, los neumáticos de la furgoneta roja fueron rastreados. Las detenciones se produjeron de manera rápida y sorpresiva. Una vez dentro de las salas de interrogatorio, con luces fluorescentes reemplazando las sombras del ático, la supuesta lealtad inquebrantable de estos adoradores del mal se hizo pedazos. Gecht, el narcisista líder, mantuvo un silencio sepulcral, confiando en su falsa invulnerabilidad, pero sus seguidores eran débiles. Tomás Kokoraleis fue el eslabón más frágil. Al verse acorralado y sin las sustancias que nublaban su juicio, comenzó a hablar. Sus confesiones hicieron palidecer a los detectives más experimentados. Detalló paso a paso la estructura de la secta, la influencia devoradora de Gecht, la ubicación exacta de los trofeos y la mecánica exacta de cada ceremonia de dolor. Con esta confesión, la policía allanó la residencia de la familia Gecht. Al subir las escaleras y abrir la puerta del ático, el hedor y la evidencia visual confirmaron que los monstruos eran reales. Encontraron el pedestal de las ofrendas y ocultos entre las sombras, guardados en cajas especiales de madera, los innegables recuerdos extirpados de aquellas que no sobrevivieron. El juicio que siguió acaparó los titulares de toda la nación. Un circo mediático cargado de morbo y estupefacción. La fiscalía presentó las macabras pruebas físicas y los testimonios de los seguidores contra su líder. La defensa fue demolida por el peso abrumador de la realidad. Robin Gecht, el arquitecto de la pesadilla, fue sentenciado a 120 años tras las rejas, garantizando que su supuesta inmortalidad se pudriera en una celda minúscula. Edward Spritzer fue condenado a pasar el resto de sus días respirando el aire de una prisión estatal sin posibilidad de redención. Andrew Kokoraleis, considerado un ejecutor material implacable de los peores actos, recibió la pena capital, y su vida fue terminada mediante una inyección definitiva poco antes del cambio de milenio. Sorprendentemente, Tomás Kokoraleis, cuyas palabras desmantelaron la secta, logró negociar un trato que años más tarde desataría una indignación masiva, permitiéndosele reingresar a la sociedad libre en una fecha reciente. Así se cerró uno de los capítulos más oscuros y sensacionalistas del crimen moderno, una historia brutal que nos obliga a mirar por encima del hombro y cuestionar a nuestros vecinos, recordándonos con escalofriante crudeza que los peores horrores no habitan en el inframundo, sino que viajan en furgonetas rojas por las mismas calles que transitamos todos los días.